sí, desde la biodescodificación tradicional no se contemplan. Entonces hoy vamos a estar tocando esos temas. Bioreprogramación ancestral es una corriente, se puede decir, que toma la biodescodificación, ¿sí? Como herramienta, pero no es la única. Va a haber una diferencia importante con respecto a la biodescodificación tradicional, donde vamos a estar viendo esto que les decía, ¿no? La mirada puesta en el alma. Entonces, ¿qué sucede con la biodescodificación tradicional? Se va a quedar corta, ¿no? Y hay situaciones, como les decía, que no las va a abarcar. Bioreprogramación ancestral se llama así porque tomamos elementos de biodecodificación desde esas memorias, ¿no? Que van a estar relacionadas con síntomas, hoy memorias ancestrales, ¿no? Que van a estar relacionadas con síntomas en este momento, en el momento presente. ¿Y para qué vamos a conectar con ellas? Para poder reprogramarlas, para poder ir, encontrarnos con el inicio, con dónde comenzó todo, se puede decir, y a veces dónde comenzó todo, comenzó hace cientos de años atrás, para poder justamente reprogramar y vivir esa vida plena, eso que realmente nos merecemos. Un síntoma va a ser algo que no nos permite estar bien, no nos hace sentir completamente plenos, abundantes, que no nos permite experimentar la vida que realmente deseamos, ¿no? Un síntoma se puede manifestar a través de una dolencia física, una enfermedad, por ejemplo. Un síntoma se puede presentar a través de un conflicto de pareja. No puedo estar en una relación plena de pareja, infertilidad, ¿sí? O sobrepeso, o un conflicto en cuanto a la economía, porque no solamente tiene que ver con síntomas físicos. Un síntoma es aquello que yo digo, uy, esto me duele, esto me hace mal, no me gusta. Y por ahí es estar viendo que un hermano, un hijo, está consumiendo sustancias, ¿no? Tiene una adicción. Y a mí eso me hace mal. O como me pasa con muchas mamás que vienen a consulta porque su hija tiene un determinado sobrepeso. Entonces, para ella eso es un síntoma, ¿sí? Que su hija o que su hijo, ¿sí? Tenga sobrepeso, que no consiga trabajo, eso es un síntoma. No es una sensación únicamente, sino que realmente es algo que me impacta, que yo me despierto pensando en eso, que me duermo pensando en eso, que es algo que me preocupa. La depresión de un amigo, estoy preocupada por este amigo. Y después hacemos bioreprogramación y vemos que ese amigo es doble de un hermano que por ahí falleció, de un hermano que se fue, desapareció de la familia, alguien que se aisló de la familia, y yo estoy preocupada porque en realidad está representando a mi hermano, me está mostrando eso. Entonces es ampliar la mirada. Todo lo que nos sucede en realidad nos está mostrando algo, son mensajes que están apareciendo, ¿sí? El no poder sostener una relación de pareja puede ser un síntoma, sí, para la persona es un síntoma. Por ejemplo, una persona no tiene hijos, ¿sí? Una mujer no tiene hijos y para ella está bien, no es un síntoma. ¿Mm? No va a ser un síntoma. Si para ella, que está buscando quedar embarazada, no puede quedar embarazada, no lo consigue, es un síntoma, sí, entonces va a ser un síntoma. Como esto de las madres, ¿no? Que vienen preocupadas por determinadas situaciones que muestran sus hijos, ¿sí? Un hijo con una adicción. Y por ahí para ese hijo que no lo expresa, ¿no? Él está metido en ese mundo, ¿no? No mira como la madre que busca por ahí salir y demás, no le importa, no le interesa. Para él por ahí no es un síntoma, más allá de que lo esté viviendo, no importa cómo lo esté experimentando él, pero la mamá sí está preocupada. Para ella sí es un síntoma. Me ha tocado trabajar con padres, ¿sí? Con hijos con autismo, ¿sí? Entonces vienen y para ellos es un síntoma el que su hijo tenga un diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, por ejemplo, donde un papá me dice, vengo a trabajar por X síntoma, ¿no? Era un síntoma muy específico, pero a su vez en la charla me dice, a su vez mi hijo, que tiene 19 años, tiene síndrome de Down, pero él no se comunica.
Él no habla, no expresa, ¿sí? No, eso es lo que él me decía. ¿Sí? No sé cómo, no hablaba, en realidad. De comunicarse, por ahí se comunicaba de otra manera, pero no hablaba, ¿sí? Entonces, y yo quiero que él viva, que tenga una vida más plena en cuanto a, sé que él tiene esta condición, pero que podría mejorar, sí, que podría hablar, y tiene 19 años. Y yo nunca le voy a decir a una persona que me viene con esto, ¿no? Esto es imposible. Ya tiene 19 años, si no habló en su momento o si no se comunicó como vos querés o como deseás, no lo va a poder hacer. Nunca le diría algo así. Y él se dio cuenta a quién estaba representando su hijo dentro del clan, qué era lo que le estaba mostrando, los secretos, por supuesto, si alguien no habla, está hablando de secretos que hay en la familia y demás. Empezamos a hablar sobre eso. Y habló, el chico habló. ¿Mm? Pasaron 40 días, casi 2 meses más o menos, hasta que vuelvo a hablar a encontrarme, ¿no? Con este papá en una sesión. Y me dice, mi hijo habló. Y no lo puedo creer. Me pidió algo que le pasara tal cosa. Una de las herramientas que utilizo y que me gusta mucho es la biorreprogramación de útero. Entramos al útero de nuestra madre para ir a reprogramar esa información que fuimos adquiriendo, porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sabíamos todo lo que a mamá le pasaba, lo que a mamá le estaba sucediendo. Si mamá se sentía sola, entonces yo también me empiezo a sentir sola. Si mamá se sentía triste, me empiezo a sentir triste. Todo eso va a ir en mis células. Mis células se están alimentando de tristeza. Mis células se están alimentando de soledad, de angustia. Tal vez mamá se sintió o fue abandonada por papá, o fue abandonada por su familia. Entonces yo también empiezo a sentir eso. Son mis células las que se están alimentando de eso, pero también sucede algo, y es que siento que soy mi mamá, y lo que voy a hacer es ser fiel a mi mamá. Entonces, como mamá se siente triste, yo me siento triste, ¿sí? Como mamá se siente sola, yo me siento sola. Mamá fue abandonada, yo empiezo a sentir ese abandono me empieza a alimentar. Y después, cuando la persona crece, ¿no? Nace, y a lo largo de su vida va a empezar, va a ir sintiendo y experimentando el abandono. Esto es algo que en bio tradicional se puede decir, ¿no? Se ve, se trabaja, ¿no? Liberarse de esas memorias, detectar creencias limitantes, de mamá, ¿sí? Todo eso lo estamos trabajando ahí, pero a veces también sucede que hay algo más, que no es solamente una memoria de mamá, ¿sí? A veces también están las almas perdidas, los desencarnados, que quedaron perdidos y que entran. Ahí están las posesiones también, las posesiones espirituales. Cuando hablamos de almas perdidas, vamos a verlo de esta forma. El desencarnado, ¿sí? Habitualmente, ¿qué hace? Tiene que ir hacia la luz, tiene que ir hacia de donde somos en realidad, que es nuestro origen, ¿no? En parte. Pero muchas veces, de acuerdo a determinadas situaciones, el alma se va a perder. ¿M? Por X motivo, ¿no? Un suicidio, un asesinato, una muerte trágica, una situación muy dolorosa, ¿no? Que el alma no logra despegarse o ve el dolor de sus seres queridos o lo que fuere. Entonces, como tenemos libre albedrío siempre, el alma lo que hace es perderse, se queda. Y al quedarse va perdiendo cada vez más energía, su vibración va siendo cada vez más baja. Está buena esa pregunta que dice Sebastián, ¿qué hace Sebastián? Dice, estamos dando por aceptado que la reencarnación existe. Para la biorreprogramación ancestral no es importante creer en la reencarnación. Por supuesto que hay pruebas de que existe realmente la reencarnación, así como existen las almas perdidas. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que existen las almas perdidas? Los llamados fantasmas, fantasmas o, sé, almas en pena, ¿existen? Va más allá que una memoria ancestral. Las otras corrientes bios también lo van a ver como memorias ancestrales, memorias transgeneracionales, pero no solamente son memorias, son almas también. ¿Mm?
Son almas que perdieron su camino y que están confundidas, que están perdidas, y que quieren ir hacia la luz muchas veces, pero no saben cómo hacerlo. No cuentan con la suficiente energía para poder elevarse. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y los ángeles? ¿No? Si creo en ángeles o creo que hay un Dios y algo superior, ¿no? ¿Y cómo puede ser que no venga y los ayuden, los saquen de ese lugar si se quieren elevar? El cielo, o los ángeles o la luz no puede conectar con ellos. Tenemos tres mundos y esto viene de la cosmovisión chamánica. Tenemos tres mundos: el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. El mundo de arriba es el mundo superior, el cuarto plano, quinto plano, los planos superiores, ¿no? Podemos llamarle el cielo también, como quieran llamarlo, es el mundo de arriba. En el mundo del medio estamos nosotros haciendo esta experiencia humana. Y en el mundo de abajo es el mundo del inconsciente. Hay muchos submundos en realidad entre un mundo y otro, ¿no? Pero dentro de un mundo hay muchos submundos. Y en ese mundo del inconsciente están las memorias de útero, las memorias transgeneracionales, las almas perdidas, todo eso está en ese mundo inconsciente. También el tercero, en el de abajo, no es solamente el bajo astral, porque en el de abajo es el mundo, el Ucupacha. El Ucupacha es el mundo donde hay muchos submundos. El bajo astral es uno de ellos submundos. Las memorias de útero, las memorias de vidas pasadas, donde están las almas perdidas, donde están los fragmentos del alma también que se desprendieron. Eso también está acá. Fragmentos del alma es un concepto chamánico. Cuando una persona pasa por una situación dolorosa, traumática, ¿no? Un abuso. Recuerdo una mujer me decía, ¿no? Que ella había sido violada, pero que ella no estaba ahí. Yo no estaba ahí, me dice. Mientras eso estaba sucediendo, yo me fui. Y eso es muy habitual. Irse, el alma se va para no sufrir tanto dolor. Se desconecta. Una parte de su energía se perdió en ese mundo de abajo. Y desde ese mundo de abajo es que está creando la realidad en este momento. Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar a ese fragmento, traer esa parte que quedó ahí. ¿Sí? Esto hablando de esta vida, obviamente en vidas pasadas también sucedieron, obviamente digo, porque para mí es obvio, ¿no? Porque lo veo a diario, continuamente. Cuando un ser querido desencarna, muere, a veces, ¿no? Depende de la conexión, depende de nuestro momento, de nuestro nivel de conciencia en ese instante y de cómo sucedió la muerte, porque no es lo mismo una muerte que ya sabemos por una enfermedad, que a veces también puede ser dolorosa, por supuesto, a la muerte accidental de alguien, ¿no? Que de repente ya estábamos hace un rato y después ya no, o un día y después ya no, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, también un fragmento de nuestra alma se puede ir con esa persona. Cuando se recuperan los fragmentos del alma, podemos empezar a experimentar realmente eso que queremos. Es muy habitual que si mamá perdió un embarazo antes que vos que llegaras a esta vida, ¿no? Tu mamá perdió un embarazo, tuvo un aborto espontáneo o inducido, un hijo que nació y murió, se haya hablado o no se haya hablado de él. Si no se habló de él, todavía es más fuerte, esto que voy a decir. Que se presente en forma de síntomas en la vida de ese niño que está ahí gestándose, ya ahí empieza a recibir la información y cuando nace y crece va a tener determinadas características, pero también a su vez es probable, ¿sí?, que el alma de ese bebé anterior, ¿no?, de ese hermanito, se haya quedado adosado, pegado, enganchado a ese hermano. ¿Qué características tiene una persona que perdió un hermano y por ahí no lo sabe, o mamá tuvo una pérdida o un aborto, ¿no? Y antes, ¿no? Y no lo sabe, bueno, desde la tristeza, desde sentir que algo me falta, desde que compro todo por dos, compro o hago o tengo todo por dos, dos carreras, dos prendas, ¿no? Me gusta esta prenda, me compro dos iguales, por ahí hay una pequeña variación, pero son dos. Sí, siempre hay esto, ¿no? De dos, todo dos, ¿sí?
Esa podría ser una característica, no es que sean las únicas. La otra característica es, compro todo por dos, dice. La otra característica, y hay muchas, muchas, es la de dormir así, así, con las manos ahí ahí en el pecho, así cruzado, o a los costados, o sobre el vientre, porque ¿quiénes están así? ¿A quiénes, enseguida, en quién pensamos? Cuando pensamos en esto, o alguien muy rígido, acostado, en un muerto, exacto, como dice Gilda, en un muerto. Entonces, el que nace después va a emular, va a actuar como ese muerto, porque está queriendo mostrarle a la familia. Y es natural también, natural en realidad común, no es natural la palabra, sino común, habitual, que en la familia los miembros, los nuevos miembros, los nacimientos de niños o niñas tengan su nombre que terminan en Ina. Cristina, Romina, Karina, ¿sí? Hino, los hinos también. Entonces, cuantos más haya, más fuerte es esta, más niños hay todavía perdidos. Perdidos, muertos, que no nacieron. Bueno, puede ser un hermanito, puede ser desde un tío, ¿sí? Hay alguien que no está siendo reconocido, que no está integrado en la familia, hay que integrarlo. Porque si no, se va a presentar en la forma de síntomas, diabetes, sobrepeso, enfermedades que están relacionadas con recto, ano, porque tiene que ver con el lugar que ocupo en mi familia. No sé cuál es mi lugar. Problemas de columna, no sé cuál es mi lugar. Yo creo que soy la hija número uno o la primera de mi mamá, de mi papá, ¿no? Pero no, resulta que no. ¿Qué pasa si yo no estoy ocupando mi lugar? Puedo manifestar determinados síntomas. No estoy ocupando el lugar que me corresponde. Y hay alguien que quiere ocupar ese lugar y va a pujar, va a hacer fuerza para correrme de mi lugar y yo me voy a resistir y entonces hay una lucha. Y esa lucha se puede manifestar en el plano físico, no solamente en forma de síntomas, sino conflictos con las parejas. Lucho, conflictos, peleas, discusiones recurrentes, ¿sí? Con las parejas, con las amistades, con los pares, porque un hermano es un par. Entonces eso puede aparecer de esa manera. Cuando aparece un hermanito, podemos liberarlo. Desde la bioreprogramación de útero hacemos eso. Bioreprogramación de útero nos ayuda a cerrar ciclos también con mamá, a desprendernos de esas memorias y también a cerrar determinados ciclos. A veces me ha tocado trabajar con consultantes que no saben nada de su origen biológico, porque son adoptados, me dicen, no, no sé nada, quiero trabajar. Me acuerdo una mujer, me decía, quiero trabajar la adicción de mi pareja. Mi pareja tiene una adicción a sustancias, ¿no? Y yo quiero trabajar esa adicción. Bueno, tráeme tu árbol genealógico y vamos a trabajarlo. Y me dice, no tengo información de mi árbol biológico, solamente el del árbol adoptivo. No importa lo que tengas, que con eso va a ser suficiente. Bueno, empezamos a buscar. La adicción tiene que ver con lo no dicho, con mamá, con historias con mamá también. Como quiero atraer a mamá, ¿sí? A mi vida. Y bueno, ella en su realidad, por supuesto que se lo está mostrando su pareja también esto. Sí conocía a su mamá biológica, de verla y de charlar una vez con ella y sintió el rechazo de su madre y no quiso volver a tener contacto o no volvieron a tener contacto. A la vez, ella me dice, estoy preocupada también porque no logro conectar con mi hija. Ella tenía una hijita de una pareja anterior y no puedo abrazarla. No me sale, no me nace esto de abrazarla, ¿sí? Y me gustaría que fuera diferente. Me gustaría sentir esto de abrazarla. Y otra cosa que me dice también es con mi pareja, no puedo quedar embarazada, ¿sí? Y todo esto eran los temas, pero vamos a trabajar la adicción de tu pareja, que fue lo que me trajiste. Y trabajamos. Y cuando fuimos al útero, ella pudo ver quién era su papá. A ella no le habían dicho, su familia adoptiva le había ocultado, no le querían decir quién era su papá biológico. Entonces ella, haciendo el viaje en el útero, conecta con una persona y siente que ese es su papá. Y luego se lo pregunta a su padre adoptivo, le dice, ¿este es mi papá? Sí. ¿Cómo supiste? Le dice.
padre. ¿Mm? Y ya lo pudo confirmar ahí, yendo, y obviamente, bueno, trabajamos en el útero, desprogramando y demás, y sucedieron dos cosas. Después de trabajar en el útero, ella me dice, pude conectar con mi hija. Mi pareja sigue con la adicción, sigue con el tema, pero yo pude conectar diferente con mi hija. Sentí que ya era distinta, que la podía como recibir, abrazar. Pude hacerlo, me dice. Seguimos trabajando, otra sesión más. Y después de esa sesión no volvimos a trabajar. No sé qué pasó con su pareja, pero sí les puedo decir algo. Ella quedó embarazada. ¿Mm? No sé qué pasó. No le volvía, no le pregunté ni nada. Pero eso era uno. Solucionó dos, que yo sepa. No sé si no solucionó el de la pareja también. Entonces, eso es ese viaje que hacemos al útero. Tocamos muchas memorias. Y se va a solucionar, obviamente, el que trae el conflicto es la adicción. Pero adicción es mamá. Y ella con su hija sanó su historia, como mamá y queda embarazada también. Va resolviendo esas cuestiones ahí, ¿no? Más allá de que había una infertilidad del segundo hijo y demás, que eso lo vimos. Una consultante, yo les decía esto, ¿no? De que sentía, ¿no? De que su mamá había tenido una pérdida de un embarazo antes que ella. Y bueno, ella le pregunta a la madre le dice, no, no, nada que ver, no perdí ningún embarazo, ¿sí? Y pasó el tiempo, ¿no? Yo la vuelvo a ver después de un tiempo, y me dice, mi mamá me confirmó después de 2 años que se había hecho un aborto y era mellizo. Fíjense esto, ¿no? Le pregunté y me dijo que no, le pregunté y me dijo que no, y después de 2 años ella sola me lo dice. ¿Sí? Pero ya había salido de esa posibilidad en ese entonces, hace mucho tiempo. Y después ahí dijimos, bueno, vamos a trabajarlo. No era que ella quiso trabajarlo en su momento, si ella apareció después de 2 años con la novedad. Entonces ahí conectamos con esa alma y habló uno de esos bebés, y dijo, siento que, le pregunté yo, sí, ¿a qué se debía esa tristeza recurrente que sentía su hermana, ¿no? La que está encarnada, la que está haciendo esta experiencia, ¿no? Que tenía como una especie de depresión, que no era depresión, sino una tristeza desde niña, desde pequeña. Y me dice, porque es injusto que ella haya nacido y yo no. ¿Mm? Entonces la estaban acompañando, claro, tenemos que experimentar con ella también, ¿sí? Experimentan, se quedan, y ella siente la tristeza, pero no es su tristeza, es la tristeza de ese hermanito. Y muchas veces, ¿sí? Desde la bio se dice, es la tristeza de mamá, es el dolor de mamá. Sí, puede ser, pero también puede ser la de un hermanito, como en este caso. Siento en mi corazón que tengo que reconocer a este hermano. Busco una piedra, le pongo un nombre. Lo siento. Este vivo, si yo, por ejemplo, acá decía, no sé si vive mi hermana melliza o no. Bueno, si yo no sé si vive, agarro una piedra igual y la reconozco, le doy un nombre. ¿Sí? Generalmente lo que vamos a hacer es enterrar a los no nacidos o a los que nacieron y murieron, agarrando una piedrita, tomando una piedra cualquiera de la calle y le damos un nombre. Siento que sos un varón. Te voy a dar tal nombre. No sé si era un varón o una nena, pero yo lo estoy sintiendo, ya lo estoy sintiendo, ya se me está manifestando en realidad. Quiero ponerle un nombre neutro, le pongo un nombre neutro. Bien. Le hablo, te reconozco, sos mi hermano, sos mi hermana, te doy la bienvenida en esta familia, te doy la bienvenida en mi corazón, te doy un lugar. Siempre vas a ser mi hermano, siempre vas a ser mi hermana, ¿sí? Y luego me quedo 2, 3 días, el tiempo que sienta con esa piedra, si tengo un altar, lo pongo en un altar o lo pongo en mi mesita de luz, me quedo unos días con esa piedra y luego voy y lo entierro en la naturaleza, en tierra directo, en el patio de la casa, en un parque, pero no en una maceta, no en una maceta, en tierra directo, en cualquier lugar, en un cementerio lo querés llevar, lo puedes hacer, en una montaña, no en el agua,
en tierra. Ese es el primer paso. Después hay que hacer la liberación del alma también. Si es que siento, y si eso se manifiesta y se aparece, no siempre se manifiesta, no siempre es, pero sí, sí es, sí. Hace poco contaba el caso, ¿no? de trabajado con una consultante donde ella viene por un síntoma de mucho dolor, dolor en el cuerpo, fibromialgia. Tradicionalmente yo solía empezar de una forma, pero también me dejo llevar mucho por la intuición, qué es lo que siento con esa persona. Y todo el tiempo sentía útero, vamos a trabajar el útero. Entonces dije, vamos al útero, ¿te parece? Bien, vamos a su nacimiento primero. Este es la bioreprogramación de útero, para mí es uno de los mejores rituales de nacimiento. Entonces le digo, vamos a tu nacimiento. Había tenido un nacimiento complicado, creo que cesárea y algo más había en ese nacimiento, medio que a la fuerza y demás, que no salía. Entonces, también había tenido, no sé si vuelta de cordón, pero no respiraba, él no podía respirar al principio. Entonces todo eso era lo que ella manifestaba. Cuando la llevo al útero o al su nacimiento, en realidad, como una beba, lo que me decía era, no siento miedo, mamá no siente miedo tampoco por lo que me está pasando. Si yo le iba preguntando qué siente mamá, mamá está tranquila, todo parecía muy sereno. ¿Sí? Su beba no respiraba, se podía morir, pero mamá estaba tranquila. Ella también, como tranquila, como aceptando, como sin conexión, no se sentía conectada totalmente, Entonces yo dije, acá hay algo más. Lo pensé, no se lo dije a la persona porque no la voy a condicionar. Entonces le digo, bueno, anda más atrás, anda al origen. Y el origen puede ser cientos de años atrás. Pero ella entró al útero de su mamá. Me dice, estoy en el útero de mi mamá, estoy viendo a mi papá y al lado de mi papá hay una energía como oscura, como que no puedo ver bien el rostro y después lo puede ver bien y es como un hombre, pero es también como medio difuso, oscuro, que no le daba no le agradaba, era desagradable para ella y le daba miedo. Entonces, le pedí a esa oscuridad, a ese hombre que se expresara, que nos dijera quién era. Nos dijo su nombre, nos dijo que lo habían enviado, que lo habían mandado para hacerle daño a esa beba, a la mujer en realidad, a la mujer embarazada, y que no quería, no quería hacerle daño a esa beba, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué, ¿por qué estás acá? Y estaba acá porque tenía que hacerle daño, no tenía opción. Su sola presencia estaba provocándole daño a ese ser, a ese bebé. Le pedí que me contara cómo llegó hasta acá. Esto era una especie de posesión. Estaba ocupando ese lugar. En principio estaba ocupando el útero, pero después ya siguió acompañándola toda su vida, porque no se le despegó. Hoy, una mujer de 30 y tantos años, ¿sí? Seguía teniendo esa entidad con ella. Y es muy habitual que suceda algo que se llama estos esclavos espirituales son. Los esclavos espirituales no saben que pueden liberarse. Son almas que de alguna manera vendieron su libertad, se puede decir, porque el alma no se puede vender. No puedo vender mi alma. Lo que hizo fue vender su libertad. Interprétese como vendí mi alma, pero el alma no se puede vender realmente. Entonces, ¿qué pasó? Esta nos cuenta, le pido que vayamos para atrás en su vida, cuando estaba encarnado, me dice que había estado encarnado como un hombre, con tal nombre, me cuenta que tiene 15 años, que se ve en la calle, como viviendo en la calle, que ve que las demás personas sonríen y corren y son felices, pero que él está apático, como que no le importa o como que los ve y nada, ¿sí? Recuerdan que ella en su nacimiento sentía esa apatía,
no como no puedo respirar, pero bueno, mamá también, no pasa nada, como, ¿sí? Como desconectado. Bueno, esa entidad estaba desconectada de la vida cuando estaba vivo, cuando tenía 15 años más o menos. Seguimos avanzando un poco más y a sus 20 y pico de años es asesinado, un hombre de 20 y tantos años, muere asesinado, esta entidad misma, lo apuñalan, y en ese momento que fue apuñalado, su alma, ¿sí? Le pregunto dónde está el alma, me dice sobre el cuerpo, estoy mirando mi cuerpo. Le pregunto qué siente sobre eso y sigue sintiendo esa apatía, esa desconexión también del cuerpo. Volvemos, seguimos avanzando y me dice lo próximo que recuerdo es que estoy con estas mujeres que me llamaron. Unas mujeres que están sentadas, que están haciendo algún tipo de ritual o algo y que lo trajeron para encomendarle el trabajo de hacerle daño a esta mujer. Y yo le digo, le hago entender, ¿no? Que le está provocando un daño, un sufrimiento a mi consultante, ¿no? ¿Te das cuenta de esto? Sí, pero a veces también lo disfruto, el daño que le estoy haciendo. Seguimos hablando y hablando, hasta de alguna manera sentir, ¿no? Hasta que la energía esta decida, porque tiene libre albedrío, irse. Y me dice, no había pensado que pudiera irme. Yo pensé que no me podía ir. Claramente ahí me di cuenta que era un esclavo espiritual. Entonces me dice, sí, me quiero ir, claro que sí. Entonces ahí hicimos todo el trabajo, ¿no? De liberación y demás, y esa energía, esa entidad se pudo liberar, se pudo ir. La persona, ¿cómo te das cuenta de que esto sucedió? Porque la persona lo siente, siente que algo cambió, siente que algo se modificó, en ese momento, se siente diferente también. A veces viene de vidas pasadas y una persona viene con un síntoma de que no puedo progresar, de que no puedo avanzar en mi vida, que siempre estoy, no sé, con lo justo, en cuanto al dinero y conectamos, y la persona siente que hay una entidad que la está acompañando. Siento que el origen de esto tiene que ver con eso. En ese momento, ¿no? Cuando hacemos el viaje, a veces ella misma lo dice. Entonces, ahí aparecen esas entidades que por ahí están desde la niñez. Una consultante tenía una entidad desde que ella era niña. Cuando era niña había vivido una situación de abandono. Sus padres como que la habían abandonado, había tenido una situación conflictiva de niña también. Entonces, esta entidad, una mujer, se queda con ella para protegerla, dice, en principio, después comienza a confundirla y la confunde con su hijita, y es mi hija y la tengo que cuidar, y después ya es cada vez más absorbente con ella, y más y más. Entonces ahí está esta situación, ¿no? De que ella no puede prosperar, de que no puede avanzar, que tiene que ver con la historia también de esa alma, de esa entidad, de que probablemente, y ahí podemos ir viendo, ¿no? Qué es lo que nos cuenta, desde que tuvo dinero lo perdió, desde que considera que el dinero trae sufrimiento, que es malo, y que mejor que no lo tenga. Sí, hay personas que son más propensas a las entidades. Algunas, por ejemplo, cuando pasan por las que trabajan en cementerios, hospitales, las que trabajan en lugares así geriátricos, en esos lugares donde se pueden manifestar con más facilidad por ahí. Pero también por las propias características de la persona, ¿sí? Las personas que continuamente están o con un estado depresivo, las personas que tienen alguna adicción, algún tipo de esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? Ellas son más propensas. Su síntoma era que no podía estar como plena en una relación de pareja, también conflictos con pares, había varios síntomas relacionados con el otro, ¿no? Y lo que me dice es que ella sabía que tenía un hermano gemelo cuando estaba en el vientre de su madre y tuvo que luchar con ese gemelo, con ese par, porque ese gemelo la quería absorber, esa hermanita, ese hermanito quería absorberla, entonces ella tuvo que luchar y en esa lucha ella termina ganando y ella me dice, para nacer yo tuve que luchar por mi vida.
Eso es importantísimo para el inconsciente, porque el inconsciente va a tomar esa información y va a tender a manifestarla en la vida. Todo aquello que dio por resultado vida, dice Salomón Selam, tiende a repetirse. Entonces, si una persona nació en una situación, como en el caso de ella, ¿no? De conflicto con un par, con un hermano, es decir, ya estaba en el útero con ese conflicto con un par, después cuando nace va a encontrarse conflictos con pares, ¿sí? Desde mamá y papá que tienen conflictos entre ellos. En el jardín no me llevo bien con mis amiguitos, después en el colegio, en el secundario, sí, a lo largo de la vida parejas, amistades, siempre conflictos, porque claro, tuve un conflicto con ese primero. ¿Mm? Entonces hay que empezar reconociendo a ese primero y ver también si es que no quedó adosado, ese hermano. Ciclo biológico celulares memorizados es otro de los protocolos que utilizo, se utiliza en bio, por supuesto. Hay algunos que los van a llamar desde la programación neurolingüística de línea de tiempo. A mí me gusta llamarlo de esta forma, ciclo biológico celulares memorizados. Un síntoma se va instalando lentamente, no es producto de un evento desencadenante únicamente. Fueron necesarias muchas vivencias emocionales fuertes para alimentar y darle fuerza a ese síntoma. El asma responde a una memoria o a una emoción que tiene que ver con esto de que me quitan el aire. ¿Quién te quita el aire, Silvia? ¿Desde cuándo tenés el síntoma, Silvia? Eso es lo importante. ¿Desde cuándo lo tenés? ¿Cuándo apareció? Desde que era niña, desde siempre, dice. Ahí está, útero. Entonces hay que ir al útero. Si ella dice desde siempre, útero directo. No va a aplicar para ciclo biológico únicamente, sino que yo con ella iría al útero. No haría ciclo biológico en la primera. Una persona viene y me dice, mira, yo tengo asma desde los 36 años. Este es un ejemplo que le subí ahí también en los materiales. Bien, ¿cuántos años tenés ahora? 38, supónganse. Pero a los 36 años me empiezan a diagnosticar. Me diagnostican ese síntoma y empiezo tratamiento y demás. ¿Qué pasaba tú en tu vida a los 36 años, más o menos, cuando tenés el diagnóstico, un tiempito antes? Y le digo, recordá o ten en cuenta que tiene que ver con falta de aire. ¿Qué te quita el aire? ¿Quién o qué te quita el aire? Me dice, mira, a mí hace unos meses antes del diagnóstico y demás, supónganse, mis suegros o mis padres vinieron a vivir a mi casa porque no podían pagar el alquiler y demás, y éramos muchos en la casa. Puede ser. O tuve un conflicto en ese momento con mi jefe y demás, y sentía que no me podía expresar, y me sentía muy agobiado, como presionado, y no podía respirar de a ratos y demás, ¿no? Muy físico era. Ahí ya estaba la falta de aire, pero ese no es el origen. Con los cálculos que hacemos en ciclo biológico vamos a ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Entonces puede ser que me diga a los 18 años, casi muero ahogada. Estaba de vacaciones en la playa y me metí y casi muero ahogada. Me sacaron, me tuvieron que hacer respiración y demás, y bueno, cuando tenía, no sé, 8 años más o menos, mis padres, la situación con ellos era insostenible, peleaban todo el tiempo, éramos muchos hermanos viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma habitación, yo no tenía mi propio espacio, y ahí ya está la falta de aire, esto de no poder respirar. ¿Y cómo naciste? Vuelta de cordón, no pude respirar, puede ser. ¿Y mamá cómo vivió el embarazo? Mamá tal vez se sentía que vivía en la casa de mis abuelos en ese momento, todavía no tenían casa propia, se sentía agobiada, no se sentía libre de expresarse, puede ser. ¿Y más arriba qué pasó? Y puede ser, miren que vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y puede ser que ustedes me digan, pero la persona, ¿y si no sabe? Siempre sabe. Siempre aparece esa información. Entonces, cuando vamos para atrás, por ahí hay un ancestro que murió ahogado o que murió asfixiado, ahorcado, que se quitó la vida, y ella está mostrando esa información. Y tal vez, si en su vida pasada tuvo una muerte de esta forma también, se va a recrear en el nacimiento, en el útero, ¿sí? Con vuelta de cordón y demás.
Entonces, los ciclos biológicos lo que hace es permitirnos ir hacia el origen, pero vamos a ir de a poco. Y ese de a poco no significa que tenés que hacer todo el proceso para ya empezar, para sanar, porque hay personas, como en este caso que les contaba, ¿no? Quedó embarazada, la relación con su hija cambió, este señor, segunda consulta, y su hijo que ya empieza a hablar, madres también con hijos autistas que ya empiezan a comunicarse también, después de las primeras consultas muchas veces, no digo que sea siempre. La biorreconexión ancestral nos lleva a conectar con las memorias ancestrales a través de un campo cuántico, abrimos ese campo, y conectamos con las memorias ancestrales. No es lo mismo que las constelaciones familiares, si bien también son muy similares en algún aspecto, no llega a ser totalmente lo mismo. Acá interpretamos que podemos cambiar también ese pasado experimentado por nuestros ancestros, por nuestros familiares. Entonces, una vivencia ancestra se puede estar presentando en la vida actual. ¿Qué es lo que te dio vida según tu inconsciente? Para el inconsciente, todo lo que vivimos entonces estando en el útero de nuestra madre es lo que nos dio por resultado vida y sabemos que tiene que ir más arriba también, ¿no? Una consultante tenía un síntoma que era así muy específico, ¿no? No puedo trabajar de lo que yo quiero. Esta era una alumna en realidad, fue en el curso, durante el curso de bio. A mí me gustaría trabajar de tal cosa, ¿sí? Musicoterapia, pero no puedo. ¿Mm? ¿Y dónde estás trabajando? En un centro odontológico y no me gusta. ¿Mm? No es lo que me gusta, yo quiero hacer esto. Ok, árbol, miremos el árbol. ¿Mm? Yendo hacia arriba, me cuenta que su bisabuela paterna muere en el parto. No, muere en el parto, no, muere unos días después de dar a luz. ¿De qué le pasó a tu bisabuela? Tenía una infección en la muela. ¿Dónde está trabajando ella? En un centro odontológico. Obviamente, te necesitamos acá, dice el clan. Necesitamos que estés trabajando en este centro odontológico. ¿Sí? Y puede ser que te paguen mucho, pero que no te guste. Que no te agrade. Y ella se agarra la cabeza y dice, ay, no puedo creer, mi hija también está estudiando odontología. No lo puedo creer, me dice. Es una reparación, exacto. Y no significa que esté bien, porque ella no está bien, no está plena con eso. Entonces, bueno, hay que hacer cortes, rituales, hay que hacer lo que sea necesario, ¿no? Eso lo vimos, se lo di, lo hizo, al poco tiempo, ay, no sabes, en el trabajo me ofrecieron hacer algo con musicoterapia, no lo puedo creer. ¿Mm? Mira qué interesante. Otra mujer me dice, no, yo quiero dejar de trabajar donde estoy, no me gusta mi trabajo. ¿Qué haces? Trabajo en una fuerza, policía, comisaria, tiene un cargo. Bien, miremos tu árbol, allá arriba. Tatarabuelo un tatarabuelo paterno había matado a alguien. Te necesitamos en la fuerza, necesitamos a alguien que esté en una fuerza, para que no vuelva a suceder algo similar. ¿Mm? Entonces, bueno, así muchas veces también hacemos actividades, trabajos que no nos gustan, que ya no queremos, ¿sí? Y a veces te recibiste de una carrera, te recibiste de abogado o abogada, ¿no? Y toda la carrera la aprobaste, pero rapidísimo. Te salió bárbaro todo, ¿no? A tiempo, pero resulta que ahora no me gusta ser abogada. Y a mí me hubiera gustado otra cosa, tal vez, pero no puedo y demás. Y resulta que hubo una injusticia en la familia, ¿sí? Y por eso es que necesitan un abogado. Yo, mi tesis en la carrera, cuando estaba estudiando la carrera de psicología, mi tesis, ya estaba en la instancia de la tesis, era sobre la escritura terapéutica en las madres, para madres que habían perdido a sus hijos, ¿sí? Mi profesor de tesis, ¿no? Tesina ahí me decía, no, eso no. Escritura terapéutica en la psicología, me decía, no. Y yo le decía, sí, existe, sí hay. Desde el psicoanálisis, desde distintas corrientes hay, le digo yo. Me dice, no me suena, como que no, ¿no?
Bueno, yo empiezo a decepcionarme un poco de la carrera, entre otras cosas, además, viene la pandemia, y digo, no, no voy a seguir por ahora, ¿no? Y después pasa un tiempo y digo, ¿por qué? Obviamente ya mirando desde esta manera, ¿no? ¿Qué era lo que me estaba impidiendo continuar, recibirme? Y la tesis, dije yo, inmediatamente me dije la tesis. Ok, ¿quiénes eran las personas que estaban ahí en ese momento? Este profesor, ¿cómo se llamaba este profesor? Yo misma me iba haciendo las preguntas. No me acuerdo el primer nombre, pero sí recuerdo muy bien el segundo, que era Andrés. ¿Mm? El segundo nombre era Andrés. Entonces fue como impactante cuando tomo conciencia de esto, porque mi hermano, que había muerto a sus 13 años, se llamaba Rolando Andrés. ¿Mm? Entonces mi mamá, el sufrimiento, ver el sufrimiento de mi mamá por la muerte de su hijo que muere en un accidente, ¿no? Fue tan fuerte para mí que yo quería llevar esto en la tesis, obviamente, ni siquiera lo tenía consciente. ¿Mm? Pero había una parte que me decía, ni se te ocurra acercarte a esto, porque esto trae dolor y sufrimiento. Abrir esto es dolor y sufrimiento. Y lo dejé ahí, hasta que después apareció en la forma de un sobrepeso de 13 kilos y medio de más. ¿Cuántos años creen que tenía mi hermano cuando murió? Si yo tenía 13 kilos y medio de más. 13 años y medio justito. ¿Mm? Entonces, por supuesto que el sobrepeso va a estar hablando también, cargo con un muerto. Estoy cargando con mi hermano muerto. ¿Sí? Y a veces tiene que ver también con alma, con el alma. Yo les preguntaba a ustedes qué es lo que les dio por resultado vida, porque si el conflicto que hoy están teniendo tiene que ver con dinero, ¿cómo era la situación económica de mamá y papá cuando naciste? Y también, por otro lado, mirar quién tuvo dinero, quién le fue bien y es mal visto en la familia. Si hay algo que vos no estás pudiendo lograr, no me puedo, no sé, recibir, no me puedo ir de viaje. Bueno, ¿quién se murió viajando? Puede ser también. O una muerte relacionada con un viaje. Tengo miedo a viajar, tengo miedo a salir. Tiene que ver con alguien que salió y murió. ¿Sí? No me puedo comprar una casa, no me puedo recibir. Bueno, hay que ver de qué. Y ahí está, estoy a dos materias, dice hace 2 años. ¿De qué te estás por recibir? ¿De qué es lo que te querés recibir que no te están dejando? Entonces ahí decir, oh, ok, ¿hubo alguien en la familia que se recibió? ¿Hay algún profesional en tu familia? Y puede ser que haya habido algún profesional. ¿Y qué pasó con él? Y es mal visto. ¿Mm? Es mal visto por la familia, entonces yo no tengo que ser, no tengo que recibirme, soy leal a mi clan. Es muy amplio, es mucho lo que hay que mirar y hay que ver las materias específicamente, cuáles son esas materias que no estás pudiendo rendir. A veces, bueno, no puedo rendir historia y uno dice historia, y para esa persona es un montón esa materia o está en el colegio y tiene que ver con la historia. Financiera, hay que ver, financieras son las dos. Fíjate las cuestiones financieras en la familia. Mirá por ese lado. O el mal visto con respecto al dinero. Cuando miramos esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dio por resultado vida? Estamos hablando de que hay memorias, no solamente tuyas, de tu vida, de tu gestación y demás, sino también de tu árbol genealógico. Y acá es donde me voy a detener un rato porque quiero hablar de esto, ¿no? De esas memorias ancestrales que hoy por hoy todavía siguen afectando a la persona. Bueno, a ver, ¿te siguen afectando de qué forma? Escuchemos un poco esto. Repetimos la enfermedad que plantó nuestro clan. ¿Cómo se encuentra? ¿Quién la plantó? Y yo respondo, la plantó quien generaciones atrás guardó el secreto y hoy con tanta desconfianza injustificada. El que perdió aquel hijo, el que murió al nacer. Y yo no sé por qué sufro infertilidad y los médicos no logran encontrar la causa. La plantó el que cerró la boca a la injusticia y yo acá con nódulos en las cervicales y con miedo a comunicarme. El que abandonó, el abandonado, y yo 200 años más tarde tengo sobrepeso. No vaya a ser que muera, mi cuerpo tiene que producir reservas. La plantó ese tatarabuelo que tuvo que escapar de la guerra, y yo acá, con mi familia fragmentada sin entender por qué.
el que murió corriendo, y yo a mí presente, con tanto miedo a moverme. La plantaron aquellos abuelos que sin amarse vivían juntos, porque en ese momento no se podían separar, y yo con diabetes. Y así fueron plantadas las semillas que hoy mis células guardan, ni bien ni mal, lo que se podía en ese momento de tragedia que dicta, y el inconsciente que sin querer entiende que así es como se debe sobrevivir. Lo que dio por resultado vida, por más que haya sido trágico, hay que repetirlo. Lo que dio por resultado muerte, por más que haya habido felicidad, hay que evitarlo. Y yo, devanándome los sesos, sin entenderme, lastimándome, enjuiciándome, le digo a mi inconsciente que ya es hora de parar y de trabajar en mí, porque a través mío puedo sanar a aquel tatarabuelo y aquella abuelita que de chiquita quedó parada en un puerto viendo un barco partir sin entender cómo es que la separación dio por resultado vida y yo acá repitiendo ese mandato. Esto, ¿no?, que nos dio por resultado vida se sigue repitiendo y a veces no comprendemos por qué actuamos de determinada manera. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Sí? ¿Por qué tomé determinadas decisiones? Una persona, una mujer, me decía, y siempre aclaro esto, no se trata de juzgar, nunca juzgamos a nadie, ni a nuestros ancestros, y tratamos de salir de la culpa también. Una mujer me decía, yo no sé qué fue lo que me llevó a abortar. Yo estaba en pareja, estaba en otra situación mucho mejor que antes, ya tenía 2 hijos, quedo embarazada y decido abortarlo. Mi pareja me apoyó en esa decisión, pero hoy por hoy yo digo, ¿qué fue lo que me llevó a hacerlo? Me siento culpable, siento culpa por haberlo hecho. Entonces le digo, vas a descubrir, seguramente en esta sesión vas a descubrir, y vas a mirarte de otra forma también. Empezamos a mirar su historia. Empezamos a mirar su historia y había una ancestra que ya tenía 2 hijos, queda embarazada de su tercer hijo y muere en el parto. Oh, claro, mejor lo aborto, porque si no me voy a morir yo. ¿Mm? Miramos otros ancestros, había otros familiares, ¿no? Familiares, que un hombre, era un hombre que tenía una pareja, la pareja queda embarazada, muere en el parto. Otra vez, vuelve a formar pareja con otra mujer, queda embarazada, muere en el parto. Vuelve otra mujer distinta, totalmente diferente al... ¿Y cómo puede ser eso? Si no es una información del árbol, porque está en la realidad, está en su realidad, en la realidad, se está presentando para sanar justamente. Entonces ahí ella comprende, empieza a entender. De eso se trata. Las vidas pasadas, ahí también en vidas pasadas dejamos fragmentos de nuestra alma en determinadas situaciones dolorosas y tengo que creer, como preguntaba, ¿no? Tengo que creer en que existe realmente la vida pasada o las reencarnaciones. Si yo no creo en nada de eso, ¿cómo me va a funcionar eso a mí si yo no creo en las reencarnaciones? Funciona igual. Funciona igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente, para el inconsciente, lo real, yo le digo a la persona, imagínatelo todo. Para el inconsciente lo real y lo imaginario es lo mismo, es exactamente lo mismo. No sabe diferenciar, el inconsciente es un niño, es como un niño. Entonces, por eso funciona, ¿sí? Después hay personas que me han dicho, no en vida pasada, en regresión, pero sí en el útero por ahí, y vi determinadas cosas y demás. ¿Esto fue verdad? No lo sé. Y después mamá se lo confirma, o alguien le dice, ¿cómo supiste tal? No es necesario creer para que funcione. Es muy corto, es muy breve. ¿No les parece a ustedes que sería muy breve esta experiencia para poder aprender, trascender y todo lo que traemos? Todo esto que estamos hablando justamente no nos alcanza la vida en realidad.
no nos alcanzaría para poder trascender, resolver, transformar en aprendizaje y en sabiduría todo lo que vamos experimentando. Vamos a las vidas pasadas, porque muchas veces el origen está ahí. Una consultante, ella enfermera, me dice, yo no quiero que me operen, tenía un problema en el cervical, donde en C5 y C6, hernia, y me dijeron que me tienen que operar, pero yo no quiero. ¿Mm? Bueno, no podía mover el brazo, no podía mover el brazo. Cuando al mes me dice, Leticia, ya puedo mover el brazo, ya estoy bien, me siento mejor, incluso me puse a pintar mi casa, me dice, ¿no? Bueno, maravilloso. Otro mes más, cada 30 a 40 días, otro mes más, me dieron el alta. Me dijeron que ya puedo ir a trabajar, pero vine porque quiero seguir trabajando. Bueno, vida pasada. ¿Cuál era la información de ella? Desde el principio lo que encontramos era, tengo que agachar la cabeza ante una autoridad. C5 y C6. No puedo comunicarme, no puedo hablar, no puedo decir lo que pienso acá, mis ideas. ¿Sí? Bueno, la fuimos trabajando. Llegamos a sus 3 años. ¿Saben lo que ella vio cuando tenía 3 años? Que papá le estaba enseñando a nadar y que le metió la cabeza así con fuerza debajo del agua. Era un papá muy agresivo, muy rudo, muy exigente con ella, y que ella se asustó mucho. Eso fue hasta sus 3 años. Obviamente en el útero, papá maltrataba a mamá, mamá no se podía expresar, mamá tenía que agachar la cabeza, tenía que obedecer, todo eso. Y en vidas pasadas, no podía bailar, no la dejaban, la familia no quería que ella bailara, que ella se expresara con la danza, moviendo el cuerpo, tenía que hacer lo que la familia quería. Bueno, después de eso, se sanó. Ya no es necesario operar. Los médicos le habían dicho que sí. Debemos tomar en cuenta, y lo primero que yo miro cuando alguien viene y me dice celiaquía, fibromialgia, una enfermedad, me dijeron que esto no tiene cura. ¿Mm? Bien, no existen las enfermedades incurables desde acá. ¿Mm? Acá lo que tenemos que ver es qué fue lo que sucedió en ese momento en que te dieron el diagnóstico médico. Una de las cuestiones importantes. Porque muchas veces el diagnóstico se convierte en un pronóstico. Una persona que tiene mucha confianza en su médico, ¿no? Y está bien, no digo que no haya que ir al médico, que no haya que operarse, que no haya que hacer lo que dicen los profesionales de la salud, por supuesto. Pero acá lo importante es que es la forma en que el médico por ahí le dice a la persona, no, esto, ¿sí? No, la verdad es que, ¿no? Y tiene un gesto, hace movimientos, ¿sí? Y la persona parece que no lo ve, pero su inconsciente capta absolutamente todo. ¿Mm? Entonces, como ese médico, esa persona, médico, después vamos a ver los otros también, es una persona de autoridad para ella, es alguien de autoridad para ella, va a obedecer su inconsciente. Entonces, como el médico, la persona de autoridad te dijo que tenés celiaquía y que eso no se cura, entonces tengo celiaquía y eso no se cura. En el curso de bio, una de mis alumnas me dijo, yo quiero, porque este es un protocolo que trabajamos, me dice, yo me ofrezco para trabajar este protocolo, yo quiero trabajar. Ok, vamos a trabajarlo. Empezamos a activar el protocolo, lo trabajamos, fibromialgia. ¿Mm? Muchos medicamentos, pero muchísimos medicamentos tomaba ella. Y en el momento en que le dan por primera vez el diagnóstico, ella decía, yo no quiero tomar medicamentos, pero los voy a tener que tomar para poder estar bien. Ella no se podía mover, y acá también estaba con el tema del brazo, ¿no? Prácticamente no se podía mover de los dolores que sentía. Trabajamos esto. A la próxima vez que nos vimos, que fue una semana después, ella hizo esto. Miren, chicas, miren cómo estoy, moviendo los brazos así. Dice, no lo puedo creer. ¿Mm? Obviamente hay que seguir trabajando, porque ese era un protocolo, hay que seguir siempre trabajando. Entonces, no existen las enfermedades incurables. Acá lo que hay que trabajar es en ese momento en que recibe la persona el diagnóstico. Y como les decía, a veces se puede convertir en una sentencia también. Acá, como esto, una maldición.
Mamá me dijo, no servís para nada, nunca vas a prosperar, nunca vas a encontrar una pareja que te quiera, nunca vas a tener hijos. ¿Mm? Mamá me dijo eso es una maldición, eso es una maldición. Entonces, ¿el inconsciente qué hace? ¿Por qué pasa esto de estas palabras que alguien nos dice, un médico, un sacerdote, el gurú, no sé, la bruja en la que vos confías y pones toda depositas tu confianza, quien sea, no importa. ¿Mm? Esa es te da una sentencia porque el inconsciente lo toma como una autoridad, como un referente. Una abuela, ¿sí? Esa es entonces, si te lo dice de esta forma, siempre vamos a ser pobres. En esta familia siempre fuimos pobres. ¿Mm? Ahí también hay que mirar esas creencias del árbol, por supuesto, ¿sí? Y hay que trabajarlas. Pero acá, con las maldiciones hay que cortarlas. Hay maldiciones que vienen de alguien hacia la familia. Maldigo a tu familia para que tal cosa. Las maldiciones van a afectar a los dos, tanto al que echa la maldición como al que la recibe. Al igual que una bendición, cuando vos bendecís a alguien, eso se multiplica también, es decir, continúa hacia vos, hacia la otra persona, hacia las próximas generaciones. En cambio, cuando cuando echas una maldición, hace exactamente lo mismo. ¿Mm? Y cuando entonces se puede romper, sí, por supuesto, hay que romperlas. Hay que romper esas maldiciones también. Son como ataduras, ¿no? Como que te limitan. Una mujer, este es un caso que yo conozco, su madre le dijo cuando era adolescente, porque ella se escapaba de su casa, solía escaparse, y la traían y ella se volvía a escapar y demás, le hacía renegar a la mamá y la mamá le dijo, vos nunca vas a ser feliz en tu vida. ¿Mm? ¿Cuánto vas a sufrir vos en tu vida? Le dijo. Así se lo dijo. Hoy por hoy ella, sus hijos son adictos. ¿Mm? No vive plenamente, por supuesto, vive preocupada, sufriendo por sus hijos. No está en una relación de pareja plena, cada uno en la suya. ¿Sí? A veces está, a veces no, y lo padece, pero lo padece. No es lo mismo que están en casas separados y está bien, sino que ella realmente lo está padeciendo. ¿Mm? Y esta es la maldición de su madre. Enfermedades físicas también recurrentes, ¿sí? Ahí está. Obviamente muchas veces lo hacían por enojo y lo decían de verdad. Lo que pasa es que no importa si lo están diciendo de verdad, es el inconsciente también el que lo está tomando. El inconsciente de ese niño, de ese adolescente, de esa persona, quien me lo está diciendo es mi mamá, es mi referente. Es la persona que más me ama por ahí, o que más me debería amar, ¿no? Y me está diciendo eso. ¿Mm? Entonces, por eso es que obedezco. Agacho la cabeza, obedezco y digo, sí, mamá, ¿sí? No voy a ser feliz, no voy a estar en una relación de pareja plena. Obedece. Por supuesto que las relaciones de pareja, acá también vamos a mirarlo, no solamente desde eso es lo primero que yo trabajaría en una sesión, con alguien que viene, ¿no? Un conflicto de pareja y tiene esto con su madre o su padre o quien sea, lo trabajamos y también miramos la infertilidad, porque una persona que no puede estar plenamente en una relación de pareja probablemente tenga una infertilidad oculta. Esto significa que hay que buscar los no nacidos, los niños que murieron, los niños que no nacieron dentro del clan, porque esos traen la información de es mejor no estar en pareja, porque si yo estoy en pareja, inconsciente, biológico digo, no estoy hablando de social ni demás, ¿sí? El inconsciente biológico dice, si ella no puede estar si ella está en una relación de pareja, va a querer tener hijos. Entonces es mejor que no esté en pareja, para que no tenga hijos, porque si tiene un hijo, ella se puede morir o se puede morir el hijo o la pareja. Hay que ver qué sucedió en la historia familiar. Muchas veces las infertilidades son por niños, niños muertos, no nacidos y demás. Regalados, que es lo mismo que muerto. Un niño que es regalado es lo mismo que un niño muerto o dado en adopción porque no se supo nada más de él porque quedó fuera, quedó excluido de la familia. Escribo los números del 1 al 12 de esta forma. Pueden ser más también, hasta el 18 o más, porque tienen que ver con hermanos, por cantidad de hermanos. Ustedes son único hijo, única hija. Si sos la única hija, no se puede hacer nada, no se puede hacer mucho con esta tabla. Esto aplica porque funciona por comparación.
¿sí? Por comparación con hermanos. Si tenés un hermano, sí, pero si sos la única, no. Alguien me pregunta a mí, Leticia, ¿cuántos hermanos tenés? Y yo tengo 3 hermanos, ¿sí? ¿Qué número de hijas sos vos? Yo soy la número 1. Yo soy la mayor y después tengo 3 hermanos más. Bien, esa es la primera pregunta. ¿Qué número de hijas sos vos? Simplemente para empezar a ubicarte, ¿no? ¿Y cuántos hermanos tenés? Listo, esto, ¿sí? Somos 4 en total. Bien, por parte de mamá. Por parte de papá tengo más hermanos. No, 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 veámoslo por parte de mamá y después lo vamos a ver por parte de papá. Veámoslo por uno, después por otro. O empezá con tu papá y después con tu mamá. Elegilo vos, ¿sí? Generalmente es por mamá, pero podría empezar por papá. Ahora vamos a ver con esto de los hermanos muertos, vivos y demás, ¿sí? Bien, sigo con el ejemplo. Entonces yo voy a empezar por mamá, ¿sí? Yo soy la hija número 1, después tengo 3 hermanos más, somos 4 en total. Bien, ¿y tu mamá? ¿Qué número de hija es tu mamá? Esa es la otra pregunta que te hago. ¿Qué número de hija es tu mamá? ¿Mm? Mi mamá, entre sus hermanos, sé que mi mamá es la mayor, es la número 1, la mayor, la primera, ¿sí? Ok, bien. ¿Cuál es el hijo preferido de tu mamá? ¿A cuál prefiere de los 4? ¿Te prefiere a vos o a alguno de tus otros 3 hermanos? No, mi mamá prefiere el segundo. Claramente el segundo es su preferido, su consentido, siempre lo mimó, le dio todos los gustos, aún después de grandes. Sí, como ni le digas nada de ese hermano, nunca dijo quién era su hijo preferido, pero claramente se notaba. Ujú. Eso es lo que tienen que detectar también, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero no le puedo preguntar. No importa, simplemente pensar a quién mamá prefería, a quién mamá consentía o le perdonaba todo, o, ¿sí? Entonces, veamos otra vez la tabla. Leticia dice que es la hija número 1, tiene otros 3 hermanos más, su mamá aparentemente es la primera también, es la hija mayor y prefiere al segundo. ¿Esto qué significa? Que está mal, que hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque la mamá es la 1, su hijo preferido tiene que ser o el 1, es decir, me tiene que preferir a mí o a mi hermano número 4. O si tuviéramos más, sí, al séptimo, al décimo. Siempre prefiere el que está en su misma columna, se puede decir. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Acá hay algo que no cuadra. ¿Qué significa? Que es probable que mamá no sea por ahí la hija número 1, que sea la hija número 2, que mamá tenga un hermano que no nació, que haya un gemelo con mamá y que nunca se supo, o que la abuela haya perdido un embarazo, que lo haya abortado, que haya nacido un niño y murió, o que lo haya regalado y nunca se dijo nada. Entonces ahí hay algo que no cuadra. Eso visto desde la abuela, ¿no? Pero también podríamos verlo desde mamá. Sí, puede ser que a mamá también le esté faltando hijos. Se tienen que correr todo lo que sea necesario hasta que mamá y su preferido queden en la misma línea. ¿Qué significa esto? Que este hijo número 2 de mamá puede que no sea número 2, que sea número 4. Que mamá haya perdido 2 embarazos o que haya abortado o lo que sea, ¿sí? Y que este número 2 no es número 2, sino que tiene que ser número 4. Se tiene que ubicar debajo de en la misma columna que su mamá o su papá, ¿no? Según quién estemos trabajando. Si se trata de mellizos, el primer hermano que sale es el 1, el segundo es el 2, los trillizos también, ¿sí? Se van ordenando. Entonces acá ustedes ya saben que si mamá perdió embarazo, yo los tengo que ubicar. No nacidos, los ubico. Si yo sé que antes que yo, por ejemplo, la persona me dice, me pregunta, Leticia, ¿qué número de hijas sos? Soy la número 1, después tengo 2 hermanas más, ¿sí? Ok, ¿y sabés si hubo alguna pérdida de embarazo? Y demás, sí, antes que yo mi mamá perdió un embarazo, entonces vos no sos la hija número 1, vos sos la número 2. Tenés que ubicarte en tu lugar. Yo no soy la número 1, soy la número 2, porque si yo me siento la número 1,
Voy a tener a otro que me va a querer empujar, me va a decir, correte, y empieza a empujarme, y empiezan los problemas de columna, las columnas desviadas, por ejemplo, hemorroides, empiezan los problemas con respecto al territorio, cuál es el lugar que estoy ocupando, conflictos con parejas, con hermanos, entre otros. Sí, podría ser que mamá tuviera un gemelo, sí, a veces hay pérdidas de embarazos también y que por ahí mamá o la abuela nunca se enteró, era poquitas semanas, ¿sí? Si fuimos mellizas, pero mi hermana se perdió, ¿cómo sé qué lugar ocuparía yo? Uno o dos. Si tu hermana se perdió, ¿sí? Esa sería la número uno. Esa hermanita es la número uno. Vos sos la número dos. A los hermanos adoptados también se los cuenta, se los ubica en el lugar por el orden en que fueron apareciendo, que fueron llegando. A la familia. Los voy a invitar a que se pongan lo más cómodos posible para hacer un pequeño viaje cortito, rápido, simple, para desconectar esas memorias que ustedes pudieron haber percibido, sentido. Por ahí si algo les empezó a resonar, de lo visto, los invito a cerrar los ojos, a respirar profundamente. Conectamos con el cuerpo, con la respiración, con este momento, con este día donde nos preparamos para hacer un viaje. Quiero que imagines que estás en un hermoso bosque, un jardín, un lugar maravilloso. Este es tu espacio sagrado, es tu lugar de creación de realidad. Desde acá vas a empezar a crear esa realidad, eso que vos deseas. Entonces, en tu espacio sagrado vas a observarlo, observar la naturaleza, lo que te rodea, y vas a llamar a tus ancestros, a todo tu clan, a tu derecha, tu madre, tu padre, tu izquierda. ¿Dónde está mamá? Siento. ¿Dónde estoy ubicando mamá? ¿A mi derecha? ¿A mi izquierda? ¿Dónde está papá? Eso es lo primero que hago. Lo siento. Trae a tus hermanos, hermanas, los que nacieron, los que no nacieron, tíos, tías, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, primos, primas, a todos. Y cada vez va a ir llegando más personas acá, cada vez más y más. Son muchas personas y vas a observar, vas a imaginar que de tu abdomen salen hilos, hilos que conectan con tus ancestros. Quizás sean muchos. Fíjate con quién te conectan. Con mamá, papá, con mamá y papá, con abuelos, abuelas, tíos. ¿A quién me estoy conectando? ¿Con quién estoy conectada? Esos hilos son las lealtades, cordones, hilos. Y hoy vas a cortar esas lealtades, pero primero vas a hablar con ellos. Mentalmente les vas a dar las gracias. Gracias a todas las personas que me anteceden, porque cada uno de ustedes fue tejiendo el camino para que yo llegara a esta vida. Gracias por el lugar que me dan, que me dieron en esta familia. Los honro. Gracias por la belleza. Gracias por la inmensidad de sus sueños, que hoy pueden ser mi realidad.
y que me dan la vida para tener la oportunidad de tejerla de acuerdo a mis sueños, mis criterios y anhelos. Con profundo amor doy luz, reconozco e incluyo todas estas situaciones de dolor y de tragedia que hubo generaciones atrás. Doy luz, reconozco, incluyo los enojos, a lo que no se pudo expresar, las partidas prematuras, los nombres no dichos, los destinos trágicos, aquellos que fueron excluidos, que fueron apartados, los que fueron abandonados. Reconozco, incluyo las historias de violencia, a las rupturas. Hoy tomo conciencia, aunque no sepa las historias, los miro sin juicio, los miro en un acto de sanación y de integración. Todas las historias, todas sus historias que me anteceden. También traigo las historias de alegría. Incluyo todo. Todo forma parte de lo que hoy soy. Las pérdidas, abandono, las ruinas, las separaciones, los secretos, todo. Pero a partir de este momento, yo me permito experimentar de una forma diferente. Quiero decirles que se puede hacer algo diferente. Dejo con ustedes su historia. Yo me hago cargo de lo mío. Y vas a imaginarte que tenés cerca una tijera o un cuchillo, fuego, lo que vos quieras, y vas a mover tus manos para cortar esos hilos, esas conexiones, esas lealtades, las vas cortando, te vas liberando, te vas soltando. Haz el movimiento, que tu cuerpo se mueva, que sientas cómo te vas liberando. Bien. Y respirá sintiendo esa libertad. Imagínate caminando, moviéndote, libre de esas lealtades. Aquí ahora siembro nueva esperanza, alegría, honor, entrega, amor, un amor consciente y en mí transformo aquello que voy descubriendo que es necesario transformar. Hoy me responsabilizo de lo mío, dejo con ustedes lo suyo. Al hacer esto ya no es necesario repetir las historias y puedo hacerlo diferente. Poco a poco se va desvaneciendo ese mandato, esa impronta que nos ha marcado a todos. Que 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante se vean cubiertas con una luz radiante. Elegí esa luz que querés compartir con todo tu clan. ¿Qué color tiene? Un color radiante, que no sea blanco, luminoso, con una palabra, con un recurso, amor, esperanza, abundancia, libertad, plenitud. ¿Cuál es esa palabra? Sentila en tu corazón y compartila con todo tu clan, con todos tus ancestros. Y todos ellos ahora están en una burbuja luminosa de ese color, como en un globo, y comienzan a ir, a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y están celebrando, y miralos a tus ancestros felices, celebrando, danzando, con ese recurso, con ese color, con esa magia.
y te saludan y te agradecen y se despiden y vos estás acá, hecho está, disfrutando, sabiendo que ahora el universo está un poco más limpio, un poco más sano, más libre. Tu universo. Y vas moviéndote suavemente para abrir los ojos cuando lo sientas y volver acá. A aquellas personas que estén interesadas en tener más información acerca de la formación, escríbanle a Priscila o acerca de las consultas, de las sesiones también, que ella les va a responder. Les mando un beso, que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo. Chau, gracias por venir a sanar conmigo.